existe un lugar en nuestro planeta que no aparece en ningún mapa oficial. Una cicatriz invisible en la superficie del océano. Un rincón que se ha ganado a pulso apodos como el limbo de los perdidos o el cementerio del Atlántico. Un área de más de 1 millón de kilómetros cuadrados donde barcos y aviones han desaparecido sin dejar rastro. Como si se los hubiera tragado el mismísimo mar. Hablamos, por supuesto, del Triángulo de las Bermudas. Su leyenda no nació de la nada, sino que fue alimentada por relatos susurrados entre marineros, titulares de prensa sensacionalista y finalmente cimentada en la cultura popular por autores en la década de los 60 y 70. Pero, ¿y qué hay de cierto en su leyenda? ¿Son fuerzas paranormales? ¿Anomalías científicas inexplicables? ¿O simplemente una cadena de trágicas coincidencias amplificadas por nuestra propia fascinación por el misterio? Hoy vamos a sumergirnos más profundo que nunca para separar la realidad de la ficción. Abróchate el cinturón porque este es un viaje turbulento. Para entender el mito, debemos abrir los expedientes que le dieron vida, y el más famoso sigue siendo el vuelo 19. 5 de diciembre de 1945. 5 bombarderos de la Marina de Estados Unidos despegan de Florida. Pero el líder del escuadrón, el teniente Charles Taylor, era nuevo en la zona y tenía un historial de desorientarse. Horas más tarde, sus comunicaciones revelaron una creciente confusión. Sus brújulas, según él, no funcionaban. Rechazó las sugerencias de sus compañeros y, trágicamente, los guió mar adentro, en lugar de hacia la costa. La última transmisión fue aterradora. No podemos ver tierra. Todo está mal, extraño. No sabemos dónde estamos. Parece que estamos entrando en aguas blancas. Los 5 aviones, con 14 tripulantes, se quedaron sin combustible y cayeron al mar, embravecido. Lo más escalofriante es que el hidroavión de rescate enviado para buscarlos, con otros 13 hombres, también se desvaneció. Investigaciones posteriores revelaron que ese tipo de avión era conocido como un tanque de gasolina, por su tendencia a explotar en el aire. Esa noche se reportó una explosión en el cielo, justo en su ruta de búsqueda. 27 hombres perdidos en una sola tarde. Pero hay más. Mucho antes, en 1918, el USS Cyclops, un coloso de acero de la Marina con 306 almas a bordo, desapareció sin emitir una sola señal de socorro. Y en 1921, la goleta de 5 mástiles Carol A. Deering fue encontrada encallada en Carolina del Norte, completamente intacta, con la comida en la mesa, pero sin un solo miembro de la tripulación a bordo. Un barco fantasma perfecto. La leyenda crecía. Ante tales misterios, la ciencia ha buscado respuestas lógicas, y la verdad es que el Triángulo de las Bermudas es un cóctel geográfico y meteorológico letal. Empecemos por el fondo del mar. El lecho marino del Triángulo es geológicamente activo y rico en hidratos de metano, hielo cargado de gas. Una pequeña perturbación, como un deslizamiento de tierra submarino, podría liberar una erupción masiva de gas. Esta mega burbuja subiría a la superficie, disminuyendo la densidad del agua de forma tan drástica que un barco perdería toda flotabilidad y se hundiría como una piedra. Si el gas alcanzara un avión a baja altura, podría incendiar el combustible o simplemente desplazar el oxígeno de los motores, causando una caída en picado. Luego está el cielo. La zona es una autopista de huracanes, pero más allá de las grandes tormentas existen las bombas de aire, microexplosiones generadas por nubes hexagonales que golpean el mar con vientos de 270 km/h y levantan olas rebeldes, auténticas paredes de agua que pueden superar los 30 metros. Y no podemos olvidar el río en el océano, la corriente del Golfo. Es una corriente oceánica feroz, de hasta 80 km de ancho y que se mueve a casi 9 km/h. Su fuerza es tan descomunal que puede arrastrar los restos de un naufragio o un accidente aéreo a cientos de kilómetros en un solo día, haciendo que la búsqueda de pruebas sea casi imposible. Cualquier evidencia es, literalmente, barrida de la escena del crimen. Pero para muchos, las explicaciones científicas no abarcan los detalles más extraños de los testimonios.
Aquí es donde entramos en el terreno de lo inexplicable. Tenemos el caso del piloto Bruce Gernon, en 1970. Él afirma haber volado a través de una niebla electrónica. Describió como una nube con forma de túnel se formó a su alrededor, con líneas que giraban en espiral. Sus instrumentos de navegación se volvieron locos. Y lo más increíble, recorrió una distancia de 160 kilómetros en apenas 3 minutos. Un viaje que normalmente le habría llevado mucho más tiempo. Él está convencido de que atravesó un vórtice espacio-temporal. Esta idea de portales dimensionales alimenta una de las teorías más populares. ¿Y si el triángulo es un lugar donde el tejido de la realidad es más delgado? ¿Una puerta a otro lugar o a otro tiempo? Otros miran bajo el agua en busca de respuestas. El famoso psíquico Edgar Cayce predijo que los restos de la Atlántida se encontrarán cerca de Bimini, en el corazón del triángulo. Y en 1968 se descubrió la carretera de Bimini, una formación de rocas sumergidas que parecen un antiguo camino o muralla. Aunque la mayoría de los geólogos insisten en que es una formación natural, los creyentes argumentan que la tecnología Atlante, como sus legendarios cristales de energía, podría seguir activa en el fondo del mar, interfiriendo con nuestros equipos y causando las desapariciones. Y por supuesto está la hipótesis extraterrestre. ¿Podría ser el triángulo una zona de operaciones para ovnis? ¿Un punto de recolección de especímenes humanos y tecnológicos para su estudio? Después de este viaje por la ciencia y la fantasía, es hora de hablar del hombre que intentó resolver el misterio con un arma muy simple: los hechos. Su nombre es Larry Kutsche, un bibliotecario e investigador que en 1975 publicó un libro demoledor: El misterio del Triángulo de las Bermudas resuelto. Kutsche no se conformó con los relatos de segunda mano. Durante años investigó los informes oficiales de la Marina, los guardacostas, las fuerzas aéreas y los periódicos de la época de cada desaparición. ¿Y qué encontró? Encontró que la leyenda era una construcción basada en datos falseados, exageraciones y una pésima investigación. Descubrió que muchos barcos y aviones supuestamente desaparecidos, en condiciones de calma, en realidad se habían enfrentado a huracanes masivos, que muchas desapariciones ocurrieron a miles de kilómetros fuera del triángulo, que algunos casos eran simples invenciones de otros autores que nunca ocurrieron, y que en muchos otros se encontraron restos, pero esta información fue omitida en los libros de misterio para hacer la historia más emocionante. La conclusión de Kutsche fue clara: no hay misterio. La cantidad de accidentes en la zona es proporcionalmente normal a su enorme tráfico y su clima notoriamente peligroso. Aseguradoras como la Lloyd's de Londres no cobran primas más altas por navegar en esta zona. Para ellos es simplemente otro pedazo de océano. Entonces, ¿qué es el Triángulo de las Bermudas? Quizás no sea un lugar, sino una idea. Una idea fascinante que nos demuestra que en este mundo cada vez más explorado y explicado, todavía anhelamos un rincón en el mapa donde pueda existir lo imposible. La leyenda es mucho más emocionante que la realidad. La realidad es que el océano es un lugar vasto, poderoso y a veces mortal. El verdadero misterio no es por qué algunos se pierden, sino el poder duradero de una buena historia. Pero ahora quiero saber tu opinión. Después de escuchar todas las pruebas, ¿qué crees tú? ¿Fue la investigación de Larry Kutsche el clavo en el ataúd del misterio? ¿O piensas que hay fenómenos que la ciencia aún no puede explicar? Déjame tu teoría en los comentarios. Y si te gustan los misterios como este, no olvides darle me gusta y suscribirte a Faltamente para no perderte nuestro próximo viaje por lo desconocido. Hasta la próxima.